Bien, entonces, la clase de hoy vamos a terminar con la guía 4, que es la guía de dinámica. Si el cronograma, bueno, siguiendo el cronograma, creo que hoy ustedes vieron con Mariano ya trabajo de energía. Bueno, como la práctica pasada tuvieron como una segunda teórica con Cristian, ¿sí? Hay un poquito de desfasaje, pero bueno, ya nos vamos a poner de acuerdo entre las prácticas y la teórica. El final de la guía de dinámica trata de dinámica del movimiento circular, y este es un título un poco mentiroso, porque además de ver dinámica del movimiento circular, vamos a ver fuerzas gravitatorias, y si queda tiempo vamos a hablar un poco de fuerzas viscosas y dependientes de la velocidad, que son dos ejercicios que tienen antes de dinámica del movimiento circular. Entonces, antes de arrancar, repasemos un poco de lo que vimos de movimiento circular cuando nos tocó verlo en cinemática. En ese momento habíamos visto que la trayectoria de una partícula que realiza un círculo, ¿sí?, se puede describir a través de una aceleración centrípeta. ¿Sí? Una aceleración centrípeta que va a ser perpendicular a la trayectoria, o sea, perpendicular al círculo, y una velocidad tangencial que es tangente a la trayectoria del círculo. O sea, en cada uno de estos puntos la velocidad va a ser de forma tangente. Eso quiere decir que si, por ejemplo, tenemos la velocidad en este punto, miraría totalmente para la izquierda, la velocidad en este punto acá abajo miraría completamente para abajo, esta para la derecha, bueno, y esta para arriba. Entonces, eso nos definía dos ejes. Un eje radial, que es un eje que va desde donde uno toma el sistema de coordenadas hasta donde está la partícula, y perpendicular a él un eje tangencial que es paralelo a la velocidad. La propiedad que tenían estos ejes es que van girando, ¿sí?, junto con la partícula. Mientras la partícula va girando en ese círculo, estos ejes lo van siguiendo. Entonces, bueno, cosas que ya dije, la velocidad tangencial siempre va a ser tangencial a la trayectoria, o sea, es paralelo a este eje tangente, ¿sí? Esto que estamos haciendo de este cambio de ejes es pasar de un sistema de ejes fijos XY a un sistema de ejes que va girando. Bueno, a lo largo de la trayectoria, lo que habíamos visto cuando vimos un movimiento circular uniforme es que el vector velocidad va cambiando su dirección, ¿sí? Y en el caso del movimiento circular uniforme, teníamos que la velocidad esa no cambiaba. La aceleración era el que se encargaba de modificar a la velocidad en magnitud y en dirección. Como en este caso nosotros no tenemos que la velocidad cambie en magnitud, la aceleración era puramente centrípeta apuntando hacia el centro del círculo. Entonces, cuando uno tiene un movimiento circular, siempre va a tener una aceleración hacia adentro del círculo que describe la partícula, que es la aceleración centrípeta, y es la que se va a encargar de que la partícula realice un giro. De vuelta, al ser perpendicular a la velocidad no cambia en módulo. Sí, va a cambiar en la dirección. Y después teníamos un par de fórmulas que van a ser de utilidad en los ejercicios que vamos a ver, así que simplemente recordarlas. La velocidad tangencial se puede escribir como omega por r, donde este omega es lo que se llama velocidad angular. ¿Qué es lo que me dice la velocidad angular? Me dice cómo cambia el ángulo en el tiempo, o sea, es la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Si estamos en un caso donde la velocidad es constante, eso se puede calcular como delta de ángulo dividido delta de tiempo. Y la aceleración centrípeta, teníamos fórmula, que es algo que no suele pasar en las aceleraciones. En este caso sí, va a ser bastante útil. La aceleración centrípeta se puede escribir como el radio por el omega cuadrado, o lo que es lo mismo, la velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces, fíjense que conociendo la velocidad, yo puedo saber cuál es la aceleración centrípeta que tengo.
Y después habíamos definido el tiempo que tarda en dar una vuelta, o sea, en recorrer esa trayectoria, que lo va a hacer repetidamente. Eso se llamaba periodo, ¿sí? El periodo se mide en segundos y es 2pi dividido la velocidad angular. Entonces, fíjense que acá el periodo va a depender puramente de la velocidad angular. Entonces, si la velocidad angular aumenta, como está dividiendo, el periodo me va a bajar. Y bueno, viceversa. Entonces, eso es lo que habíamos visto hace, creo que 10 días o 2 semanas, no me acuerdo, con respecto a lo que era un movimiento circular, y nosotros habíamos visto el caso uniforme. Ahora, la cinemática, habíamos dicho que se encarga de explicar el cómo se mueven los cuerpos. Vamos a pasar a la parte dinámica, que lo que buscamos es el por qué se mueven los cuerpos. Y eso va a estar relacionado con las fuerzas. Cuando arrancamos a ver dinámica, yo les conté que había una suerte de receta de cocina que uno planteaba, que era plantear el diagrama de cuerpo libre, descomponer las fuerzas que haya que componer y plantear las ecuaciones de Newton, y ahí el problema ya quedaba planteado. ¿Qué es lo que cambia cuando uno tiene la dinámica en un movimiento circular? La receta de cocina sigue funcionando, sigue siendo dinámica, eso no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es que tenemos que saber bien cuál es nuestro eje radial, ¿sí? Acá la libertad de ejes se pierde un poco, porque como nosotros estamos trabajando con una trayectoria circular, necesito un eje que haga que se cumpla esa trayectoria circular. O sea, que la aceleración centrípeta me caiga todo en ese eje. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este tipo de problemas es buscar cuál es el eje radial. Entonces, tenemos que buscar cuál es la trayectoria, cuál es el círculo que realiza esta partícula. Entonces, en este dibujo es fácil. Yo lo dibujé en rojo. Este sería el círculo. Entonces, ¿sí? En la línea radial, ¿sí? La línea que une la partícula con el origen de coordenadas, ahí estaría el eje radial. Entonces, cuando yo encuentro eso, a veces es sencillo encontrarlo, a veces es un poco más difícil. Ahora vamos a hacer un par de ejemplos de problemas donde hay que buscar el eje radial, pero no es algo que lleve más de unos segundos. Una vez que uno tiene el eje radial, sabe cuál es el eje tangencial y eventualmente podría tener un tercer eje que vendría a ser un eje fijo, tipo un eje Y, por ejemplo, saliendo del pizarrón, en el cual la partícula no puede moverse, siempre permanece en ese plano. Entonces, una vez que uno tiene esos tres ejes, puede aplicar las ecuaciones de Newton, como siempre, y le van a quedar sumatorias de fuerzas. Por ejemplo, la sumatoria de fuerzas en este eje radial va a ser la masa por la aceleración centrípeta. La sumatoria de fuerzas en este eje tangencial, si es que hubiese, va a ser la masa por la aceleración tangencial. Y si yo tuviese un tercer eje perpendicular a la pantalla, que lo llamo eje Y, la suma de las fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración en ese eje Y. A eso recuerden que de estas tres aceleraciones, sabemos que la aceleración centrípeta se puede escribir como el radio por omega cuadrado. Un segundo. Entonces, hasta acá más o menos me siguen. Básicamente, hoy no tenemos tanto de teoría para recorrer. Va a ser más aplicar esto a problemas. Entonces, vamos a arrancar con el ejercicio 15. Es un ejercicio en el cual hay una varilla que está girando. ¿Sí? Acá les dicen cómo es el giro. Y tiene atado con dos hilos, ¿sí? Una masa. Entonces, el movimiento de esta masa sería primero saliendo de la pantalla hacia ustedes, ¿sí? Y después volviendo hacia dentro de la pantalla, ¿sí? Metiéndose hacia adentro y volviendo. No sé si me siguen.
¿Cuál sería el movimiento? Si se lo imaginan, ¿algunos no lo ven? Profe, se ve. ¿Está bien? Entonces, si uno lo ve desde arriba, lo que vería es un movimiento circular. O sea, si uno se para arriba de esta varilla, lo que vería es un cubito que lo que está haciendo es un círculo. Entonces, de esa forma, a mí me queda definido cuál es el eje radial. Sería este que está acá. Desde la partícula, ¿sí?, hasta donde está el giro. Entonces, de esa misma forma, este sería el eje radial. Vamos a escribirlo así como R. ¿Sí? Tendríamos un eje tangencial que está a 90 grados de ese eje. Ahora, una vez que uno tiene un vector, hay 4 direcciones, hay 4 vectores que son perpendiculares. ¿Cuál sería el tangencial? Bueno, es en el que estaría la velocidad, es en el que se daría el movimiento. En este caso, el eje tangencial yo lo debería dibujar para afuera del pizarrón, ¿sí? Cuando algo es un vector que sale de la pantalla, se dibuja así. Cuando entra, se dibuja de esta forma. Yo lo voy a dibujar saliendo de la pantalla. ¿Sí? El eje tangente estaría viendo hacia ustedes. Y después tenemos un tercer eje, que sería un eje Y, en el cual la cajita no se puede mover, ¿sí? Siempre va a estar a la misma altura. Entonces, una vez que ya tenemos cuáles son los ejes, hacemos la dinámica de siempre. Escribimos el diagrama cuerpo libre, ¿sí? Yo acá se los dibujé. Tendríamos una tensión T1 apuntando hacia arriba y hacia la izquierda. Una tensión 2 y el peso. Entonces, yo el eje radial, bueno, acá lo dibujé en el cubito, ¿sí? Y la idea con el eje radial es que todas las fuerzas que apunten hacia adentro del círculo son positivas. Todas las fuerzas que apunten para afuera del círculo son negativas. Entonces, este es, creo que el único momento donde tenemos un sistema de ejes que ahí sí tenemos que respetar los signos. Cuando trabajamos con los ejes X y normales, uno podía elegir para la derecha positivo o para la izquierda positivo, no hay ningún problema. Acá con ejes radiales es muy importante que todo lo que apunta hacia adentro del círculo sea positivo, todo lo que apunta hacia afuera lo ponemos negativo, ¿sí? Porque de esa forma vamos a poder escribir la aceleración centrípeta positiva hacia adentro del círculo. Esa es la convención que vamos a usar. Entonces, una vez que tenemos el diagrama del cuerpo libre ya planteado, lo que tenemos es que descomponer las fuerzas. Ahora, en este problema, me falta el ángulo. Voy a borrar acá un poco. A mí me dan este triángulo que está acá, pero no me dan los ángulos. Entonces, me los voy a tener que fabricar. O mejor dicho, los voy a tener que calcular. A mí me dan las longitudes de los lados del triángulo. Bueno, puedo hacer trigonometría y calcular los ángulos que me están faltando. Entonces, el triángulo que yo tengo es este, que está acá. Lo más cómodo es partirlo en dos triángulos rectángulos, ¿sí? Si tengo de punta a punta 2 metros, bueno, voy a tener 1 metro acá, 1 metro acá. Y si se fijan, la línea con la que separo es el radio. Es la distancia que hay de la partícula al centro de giro. Ese radio lo vamos a usar bastante cuando planteamos las ecuaciones de Newton. Entonces, este es el ángulo que quiero buscar. Lo vamos a hacer con trigonometría. El coseno de ese ángulo es, lo hice al revés, es el seno, perdón. Porque es el opuesto sobre la hipotenusa. Vamos a tacharlo. Me equivoqué. Acá sería con seno. ¿Sí? Porque estoy buscando este ángulo. Entonces, este es el opuesto. Sería opuesto sobre hipotenusa. Y de ahí uno puede despejar que el ángulo es de 53 grados. De la misma forma, si uno quiere cuál es el radio, acá se le forma un triángulo rectángulo y con teorema de Pitágoras, que estoy haciendo todas las cosas mal, perdón, voy a tener que corregir toda la presentación, acá es con un menos.
Sé que lo hice rápido y hice cualquiera. Perdón. Ahora después lo subo corregido. Haciendo el teorema de Pitágoras, básicamente es un menos porque la hipotenusa está acá. Ahí uno puede despejar cuál es el valor del radio, que no me sale, pero es 0,75. ¿Hasta ahí me siguen? Tengo todo anotado como el traste. Ahora después lo arreglamos, pero se entiende por qué es el seno y por qué es el menos ahí, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahora que yo ya conozco el triángulo, ¿qué es lo que me pide el problema? El problema lo que me dice es que esto está girando, me dice que la tensión en el hilo de arriba es de 80 newton. ¿Cuál es la tensión en el hilo de abajo? Uno podría estar tentado en decir, bueno, las dos tensiones son iguales, pero justamente como aparece el peso, ¿sí? Las dos tensiones no se van a distribuir el peso de la misma manera. Y ahora eso lo vamos a ver. Entonces, ahora que ya conocemos el triángulo, que tenemos el diagrama de cuerpo libre, nos falta descomponer. Entonces, en la parte radial lo vamos a hacer con el coseno y en la parte en I lo vamos a hacer con el seno. Esto va a valer tanto para T1 como T2. Y en eso es indiferente. Entonces, si escribimos las ecuaciones de Newton, van a ver que en el eje radial nosotros tenemos las componentes de las tensiones, las dos apuntando hacia adentro del círculo, entonces las dos son positivas. En el eje Y que tenemos, vamos a tener, bueno, el peso tirando hacia abajo, yo lo puse negativo. La tensión 2, la componente de la tensión 2 también está mirando para abajo, así que negativo. Y la tensión 1 mira hacia arriba, la componente en I, entonces va a ser sumando. Entonces, ahí me quedarían planteadas las ecuaciones de Newton. Entonces, yo acá la aceleración le puse que es 0 en el eje Y. La idea es que en ese eje Y no se mueva. Es como cuando algo estaba apoyado y decíamos, bueno, en este eje no se mueve, entonces pongo la aceleración 0. Entonces, fíjense que lo que hace la tensión 1 es soportar el peso y además soportar lo que me está tirando para abajo la tensión 2. Eso hace que las dos tensiones no sean iguales. Yo tengo que la tensión 1 va a terminar siendo más grande que la tensión 2 porque tiene que soportar las dos que están mirando para abajo. Y en el caso de la aceleración centrípeta, el problema me preguntaba por las revoluciones por minuto, eso en la parte B. Entonces, la aceleración centrípeta la voy a escribir como omega cuadrado por R. Una vez que tenga el omega, que va a ser mi incógnita, yo puedo calcular fácilmente las revoluciones por minuto. Y el eje radial, sí, siempre apuntando el eje radial hacia el centro del círculo. Cuando el niño se mueve, T1 va a ser dato, que es 80, entonces las incógnitas van a ser la tensión 2 y el omega. Entonces, si ustedes les ponen números a las ecuaciones de Newton, ¿sí? Van a tener un sistema donde van a tener dos incógnitas que son la tensión 2 y omega. Ese sistema lo pueden resolver. Básicamente despejan uno en función del otro. O de hecho, hasta es más fácil porque de acá uno puede despejar T2 y reemplazarlo en el de arriba y sacar omega. Esa sería la forma de resolverlo. Y ahí van a llegar a que la tensión 2 es aproximadamente 30 newton. Cuando hagan la cuenta van a ver que les da 29,98. Yo lo redondeé a 30 para que sea más fácil. Y el omega les va a dar 4,7 radianes sobre segundo. En la parte B el problema les pregunta las revoluciones por minuto. Entonces, una vez que saben cuánto es omega, para pasarlo a RPM simplemente multiplican por 60 y dividen por 2pi. Entonces, ahí van a tener las RPM. ¿Sí? Si no, pueden buscar el periodo y bueno, ver cuántas vueltas da en un minuto.
¿Hasta acá se entiende algo que quieran preguntar? No, profe. ¿Estamos todo bien? Bueno, continuamos. Entonces, ahora el problema pregunta, ¿qué pasa si la tensión 2 es 0? O sea, se corta el cable y queda soportada la masa solamente por la soga de arriba. ¿Sí? Esto va a seguir girando. Entonces, de las ecuaciones de Newton que yo tenía antes, anulo T2 y me van a quedar estas nuevas ecuaciones de Newton. De la misma forma que hice antes, las puedo despejar y obtener cuánto vale la tensión 1 ahora y el ómega. Y fíjense una cosa que es importante, que las tensiones y el ómega se venían acomodando a cómo era el problema, o sea, a la que yo tenía dos sogas. Si yo corto una soga, la tensión 1, ¿sí?, va a tener que soportar el peso, ¿sí?, y no a la parte ni de la tensión 2. Entonces la tensión 1 va a cambiar. Y al cambiar la tensión 1, también va a cambiar el ómega. Entonces esto, que estaba girando a una cierta cantidad de revoluciones por minuto, va a pasar a girar a otra cantidad. Mientras dejo que pase el tren, déjenme tomar agua. Entonces, de ahí uno puede despejar que la tensión 1 ahora le daría 30. Y el ómega da 3,64. Denme un segundo que quiero chequearlo. Me parece que... Parece que copié mal el número, pero bueno. Sí, creo que sí. Bueno. Entonces, fíjense que lo que pasa es que pasamos de girar a 44,8 RPM, ¿sí?, pasamos a girar a 34,85. ¿Sí? Las RPM disminuyeron. Entonces, en este caso, lo que nos está pasando es que damos menos vueltas por minuto. Simplemente por haber cortado el cable. Después el problema, la pregunta es, ¿qué pasa si el ómega es menor? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaría si el ómega es menor? Entonces, si el ómega disminuye, bueno, el periodo va a ser mayor. ¿Sí? Voy a tardar más en dar una vuelta. T1 va a quedar igual porque sale de esta ecuación, ¿sí? No lo afecta el ómega, lo voy a tener que despejar de acá. Y lo que va a pasar es que si este ómega disminuye, T1 va a quedar igual, entonces el que va a tener que cambiar es el radio para acomodarse a la igualdad. Si ómega disminuye en particular, el radio va a tener que aumentar. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Estamos todos hasta ahí? El ejercicio es bastante sencillo. Bueno, y después quería hacer este ejercicio, es el 18, que en este sí es un poquito más complicado de ver cómo es el giro, que es una esfera que tiene engarzada una masa m. O sea, esta masa lo único que puede hacer es, o sea, si el aro estuviese fijo, no estuviese girando, esta masa podría deslizarse solamente por la circunferencia del aro. ¿Sí? Una vez que queda en una posición de la circunferencia, lo que se hace con el aro es hacerlo girar, ¿sí?, sobre este eje que está acá. ¿Sí? Entonces, de vuelta al movimiento sería hacia afuera de la pantalla, volvería a entrar, ¿sí?, se va hacia el fondo se va por detrás de la pantalla y después vuelve a entrar. ¿Sí? Sería el mismo movimiento que en el ejercicio anterior, pero ahora la partícula está engarzada en este aro. Y me dice que esto está girando a 2 revoluciones por segundo.
Entonces, una vez que se entiende cuál es el círculo, vamos a ver que el eje radial nos va a quedar en esta dirección, ¿sí? Apuntando hacia este eje. Entonces, eso es algo que hay que tener un poco de cuidado porque uno podría decir, no, bueno, el eje radial sería este. Pero para que este fuese el eje radial, el círculo tendría que ser este, el que recorre. Y en este caso no es así, sino que el círculo que está recorriendo es un círculo que sale de la pantalla y vuelve a entrar. ¿Se ve o no? Profe, yo no entendí lo del eje radial. Sí, o ¿Cuál sea, sería? el eje radial sería este que está acá. Una confusión que puede pasar en este problema es que uno piense que el giro es este, ¿sí? Está claro que este no es el giro en este caso, sino Sí. que uno lo debería de vuelta ver desde arriba y lo que vería es un círculo que describe la partícula. ¿Sí? De frente, lo que uno tiene es que la partícula sale de la pantalla y vuelve a entrar, como en el ejercicio anterior. Entonces, el eje radial, lo que les queda es este. Entonces, uno ahí tiene que tener cuidado porque cuando usa el radio, necesita usar este radio que está acá, que yo lo voy a llamar R chica. ¿Sí? Para no confundirlo con el radio del aro. Son dos cosas distintas. Profe, Sí. ¿Y el círculo que nosotros vemos en el gráfico, qué representa? Es un aro. Entonces, vos lo que tenés es la partícula o la pelotita metida dentro de ese aro. Entonces, esa pelotita vos la podés llegar a mover en ese aro. No se te puede meter para dentro de esa circunferencia ni puede salir. ¿Sí? Perfecto. Ahora, vos el aro es como si tuvieses una moneda parada en la mesa, ¿sí? Y haces girar la moneda en ese eje, ¿sí? Esto sería así. Uno podría hacer, si esta fuese la moneda, esta sería la mesa, uno podría hacerlo girar así, o podría hacerlo girar así. Si esta es la moneda, podría hacerlo girar así, ¿no? Entonces la moneda haría esto. Bueno, eso quiere decir, debería ser para adentro y hacia afuera. Nosotros estamos haciendo girarlo de esta forma, ¿sí? Entonces, el eje radial es así. ¿Me siguen? Sí, sí, perfecto. Es medio tramposo encontrar el eje radial pero bueno, si me creen, el eje radial estaría apuntando en esa dirección. Entonces, yo ahí les anoté que, bueno, hace 2 revoluciones por segundo, entonces el periodo sería 0,5 segundos. ¿Dónde está mi puntero? Acá. Entonces, a partir de eso, uno puede calcular cuál es el ómega del problema, ¿sí? Cuál es la velocidad angular que tiene. Entonces, podemos plantear el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre yo marqué 2 fuerzas, el peso hacia abajo, y yo lo marqué esto como normal. En realidad no es que no del todo es una normal, es una fuerza de contacto. Le puse N para ponerle un nombre, pero lo importante es que siempre apunta hacia el centro del aro, ¿sí? Es la fuerza que evita que la partícula se meta adentro en esta zona, ¿sí? O se desenganche y se vaya para afuera. Esa fuerza yo la llamé normal por ponerle un nombre. Le pueden poner fuerza de contacto, no hay ningún problema. Pero sí es importante que es hacia el centro del aro. Acá hay que distinguir bien lo que es hacia el centro del aro y lo que es hacia el centro del círculo de la trayectoria que está recorriendo. Hacia el centro del aro es esta dirección, hacia el centro de la trayectoria sería el eje radial. En este problema, la velocidad tangencial está saliendo del pizarrón y perpendicular al eje radial tenemos un eje Y en el cual la partícula no se va a caer, ¿sí? Va a estar siempre a la misma altura. O sea, una vez que este tita queda fijo y esto está girando, la partícula siempre va a estar a esta altura. Entonces, cuando dé la vuelta, la partícula va a estar en esta posición.
Un segundo al chat, está todo bien. Entonces, fíjense que este radio, que yo lo marqué como R chica, ¿sí? Se puede escribir como el radio del aro multiplicado por el seno, porque es el cateto opuesto. Entonces, esa es una cosa importante. Cuando uno escriba las ecuaciones de Newton y en la aceleración centrípeta tenga que usar el radio, no va a usar el radio grande, sino el radio multiplicado por el seno de ese ángulo θ, que es lo que vamos a tener que calcular. La parte A me pide calcular el valor del ángulo, en el cual esto va a girar de forma estacionaria. O sea, estacionaria quiere decir de que yo lo veo en un momento y es exactamente igual a verlo en un momento posterior. ¿Cómo sé cuál eje es el que sale de la pantalla? Cuando vos marcás los ejes, estos dos estarían dentro de la pantalla. Mira, yo no lo puse, pero esto se suele marcar así. Esto sería el eje tangente saliendo de la pantalla. Esto sería como en una suerte de 3 dimensiones. Vamos a tratar de dibujarlo. Este sería el eje radial. Este sería el eje Y. Y más o menos así, saliendo de la pantalla, uno tendría el eje tangente. Entonces, en este eje tangencial es en el que la pelotita se va a estar moviendo. ¿Me siguen hasta ahí? No se entiende bien el eje. ¿Está bien? Joya. Es medio difícil de verlo, eso es lo que tiene. Bueno, entonces, además este ángulo θ va a ser importante. Bueno, es alterno interno con este que está acá. Este que está acá, pero no tengo el puntero. Este es alterno interno con este que está acá. Entonces, ese ángulo θ me va a servir para descomponerme la normal. La normal va a cumplir dos funciones. Una parte radial, ¿sí?, que es la que me deja describir el círculo, y una parte en el eje Y, perpendicular a ese eje radial, que lo que hace es soportar el peso. Entonces, lo que está haciendo esa fuerza son dos cosas. Una cosa es soportar el peso para que no se caiga, y la otra es hacérmelo girar. Entonces, por eso va a tener dos componentes. Bueno, la componente radial va a ser la masa por la aceleración centrípeta, que yo ya acá la cambié por omega cuadrado por R. Y en el eje Y, como no quiero que se me caiga, voy a tener esto igualado a 0, entonces puedo descomponer que la normal en Y es igual al peso. Entonces, bueno, haciendo seno-coseno, me queda un sistema de ecuaciones en el cual me falta la normal y el omega. Y ustedes dividen la ecuación de abajo por la de arriba, ¿sí? Van a llegar a esta expresión que dice que el coseno del ángulo es la gravedad sobre la aceleración centrípeta. Entonces, una vez que llegamos a esto, le podemos poner los números, que ya son todos datos del problema. Y a partir de eso, uno llega a, bueno, a eso que está ahí. Creo que escribí algo mal de vuelta. Un segundo, ¿no? Acá me ¿No sería tangente de θ? Sí, no, es que me confundí de R. Acá sería R grande, porque como esta es R seno, se te cancela el seno. Sí. Acá se te cancela el seno y te queda la R grande acá abajo, que es el dato del problema. Sí. O es coseno, o si quieren lo pueden escribir con tangente, que sería G por R chiquita omega cuadrado. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Tengo una duda. Yo entendí cómo es el movimiento de la pelotita. Lo que no entiendo es por qué estás utilizando la R grande como el radio de la ay, ¿cómo se dice? Del alambre. ¿No sería el radio del círculo que está haciendo? Perdón, escribí todo mal, perdón. Esta presentación está horrible. La hice medio desapurada, así que ya ven lo mal que quedó. Sí, acá es el R chiquito, perdón.
Eso es lo que me decías, ¿no? Sí. Sí, es el R chiquito o R grande por seno. Lo importante es que en la ecuación de Newton, el radio que va es este. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Que sería el R chiquita. Listo, sí, perfecto. Perdón, me confundí yo, es un desastre la presentación, la voy a arreglar y se la subo de vuelta, perdón. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Alguna cosa más? Sí, profe. ¿Todo bien? Lo bueno de hacer las presentaciones mal es que me doy cuenta que están prestando atención. Así que buenísimo, gracias. Ahora la pregunta en la parte B me dice, ¿qué pasa si esto gira a una revolución por segundo? O sea, sería que el periodo es un segundo. Entonces, uno a partir de eso puede sacar cuál es la velocidad angular, que sería 6,28, ¿sí? 2pi. Entonces, de vuelta acá vamos a corregir. Esto sería con R grande. Si uno plantea Newton, Newton no cambiaría nada porque cambie el ómega. Va a llegar a la misma expresión, que sería esta que está acá. G dividido R por ómega cuadrado. Entonces, Profe, si yo cambio ómega, sí. perdón, te interrumpo. En Sí. la diapositiva anterior, ¿por qué tachaste el seno? Me perdí ahí que... Porque me mandan una cagada por eso. Ah, ok. Para que te lo cuento así. Yo hice esto. Bueno, acá es R chiquita, ¿sí? Entonces, cuando vos escribís R chiquita o lo reemplazás, acá te queda R grande por seno. ¿Está bien? Sí. Entonces, este seno que está acá, con este seno se te cancela. Y te queda solamente el R grande. Ah, perfecto. Entonces, yo acá me confundí. En lugar de R chiquita, acá va R grande. ¿Sí? ¿Ahí se entiende? Sí, perfecto, gracias. Después igual lo voy a subir bien ahora en un rato cuando termine la clase, bajen la presentación con las correcciones. Entonces, de paso eso me da el changüí para contarles esto. Fíjense que el ómega antes era 12,56. Si el ómega baja, ¿sí? Se hace 6,28, yo la expresión que llego es la misma, pero ahora el ómega baja, entonces el denominador me está disminuyendo, ¿sí? Eso hace que la fracción aumente, g sobre esta cosa que está acá, me termina aumentando, ¿sí? Entonces, el coseno de tita, que voy a calcular en esta parte, va a ser más grande que lo que calculé anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Sucede que, si hacen la cuenta, ese coseno les va a dar más grande que 1. Y un coseno no les puede dar más grande que 1. Entonces, lo que llegan es una suerte de absurdo matemático. Entonces, no hay ningún tita en el cual se les cumple esa ecuación. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Eso es que la pelotita va a ir al lugar donde tiene el equilibrio más estable, donde no se puede mover cuando esté girando, que es la parte más baja del aro. Entonces, lo que va a pasar es que va a tener que irse hacia lo que serían los 0 grados. O sea, va a tener que irse hasta esa parte. ¿Sí? Ese es el 0 que habíamos definido, ¿no? Sí. Sería el 0 grados. O sea, esta sería en la zona donde tiene el mayor equilibrio posible. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, eso sería la parte más de dinámica circular. No es algo muy distinto a la dinámica que estuvimos viendo antes. Lo único que cambia es que el eje radial les va a definir todo el problema. Entonces, tómense unos segundos en asegurarse que están eligiendo bien el eje radial. Y recuerden que todo lo que apunta hacia el centro del círculo va a ser positivo, todo lo que apunta hacia afuera va a ser negativo en cuanto a fuerzas. Entonces, la guía después termina con unos problemas de fuerza gravitatoria. Los problemas de fuerza gravitatoria son problemas de dinámica circular. Yo elegí el primero,
pero no tienen mucha ciencia. Lo único que recordarles es que la fuerza gravitatoria, cuando uno está muy lejos de la superficie de la Tierra, se escribe de esta forma, donde G es una constante, no lo anoté, pero lo tienen ahí anotado, es una constante que vale, no me acuerdo ahora, justo no me lo anoté, pero es dato, multiplicado por el producto de las dos masas, ¿sí?, que se están atrayendo por la fuerza gravitatoria, dividido la distancia que los separa al cuadrado. Entonces, si uno está muy cerca de la superficie de la Tierra, esto se puede aproximar como la masa por la gravedad, por la aceleración de la gravedad. Si uno está muy lejos de la Tierra, lo que tiene que hacer es usar esta fórmula que está acá, que es de lo que se trata los últimos ejercicios de la guía. Estos ejercicios de la guía, más que nada, son hacer un par de cuentitas. En particular, lo que me dice esto, que tenemos un satélite que está girando alrededor de la Tierra y que da una vuelta cada 90 minutos. Suponiendo que la órbita de la Tierra es circular, ¿sí?, y que, bueno, tenemos el radio medido desde la Tierra es de 63,60 y que la altura media del satélite sobre la superficie es de 280 kilómetros, nos pide la velocidad tangencial, la aceleración y la fuerza gravitatoria. Entonces, fíjense que lo que tenemos, yo se los dibujé acá, uno siempre mide desde el centro de la Tierra, ¿sí?, hasta donde está el satélite. El tema es que el satélite es un cuerpo puntual, en cambio la Tierra tiene un radio. Entonces, si uno quiere calcular esta R que está acá, tiene que tener cuidado en que es la suma de la distancia que hay hasta la Tierra, o sea, desde el satélite hasta acá, esta distancia, que sería los 280 metros, y a eso le tiene que sumar el radio de la Tierra. ¿Sí? Entonces, lo que iría en esta fórmula sería este radio, que es la suma del de la Tierra más la distancia. Déjenme borrar un poco. Se lo limpio. Entonces, bueno, si uno sabe que da una vuelta cada 90 minutos, puede calcular la velocidad angular, ¿sí? Todos están familiarizados con notación científica. Si no, ya es el momento de empezar a familiarizarse, porque lo vamos a usar bastante. Bueno, eso me daría el omega, la velocidad angular, que con la velocidad angular, si yo lo multiplico por el R, que de vuelta es el radio de la Tierra, más la distancia de la superficie de la Tierra al satélite, yo así puedo calcular la velocidad tangencial. Este problema es simplemente agarrar los números y ponerlos en la calculadora. Y bueno, me daría que es de 7,73 kilómetros sobre segundos. El resultado les va a dar en metros, yo lo pasé a kilómetros, lo dividí por 1000. Una vez que uno tiene velocidad, calcula la aceleración centrípeta, que es la velocidad al cuadrado sobre R, y bueno, obtiene que es 9 metros al segundo cuadrado. Fíjense que es un poquitito más chico que la aceleración de la gravedad, eso porque el satélite está alejado de la Tierra. Y si ustedes quieren la fuerza gravitatoria, hay dos opciones. O lo pueden calcular con esta fórmula, que necesitarían saber cuál es la masa de la Tierra, que la pueden buscar en Wikipedia, no hay drama. O, como la única fuerza que aparece en el eje radial es la fuerza gravitatoria, podemos calcularla como masa por aceleración centrípeta. Entonces, la aceleración centrípeta es 9, 100 kilogramos es la masa del satélite, bueno, me termina dando 900 newtons. ¿Sí? El resto de los ejercicios que van a tener en la guía de fuerza gravitatoria son así de sencillitos, no hay muchas vueltas para darles. Lo importante es que se familiaricen con este tipo de cosas. Bueno, de que en este caso los radios se terminan sumando y que si pueden calcular la fuerza gravitatoria se puede hacer de esta forma también. ¿De acá está todo bien? ¿Me siguieron? Profe, perdón, debe ser una pregunta Sí. muy boluda la que voy a hacer. No, pregunta.
Yo me imagino, ¿no? Como el diagrama de cuerpo libre del satélite, y vos acabas de decir que la fuerza gravitatoria es la única fuerza que se le aplique, que está sobre el cuerpo, ¿no? Sí. ¿Y el peso dónde está? ¿O no está? Es que la fuerza gravitatoria es el peso. Nosotros cuando estamos en la superficie de la Tierra, a la fuerza gravitatoria le decimos peso, ¿sí? Cuando estamos más alejados, se le suele decir fuerza gravitatoria, pero es lo mismo. Si vos estás en la superficie de la Tierra, este producto, el de la constante gravitatoria G, que este no es 9,98, es otra cosa, que no me lo acuerdo ahora, el producto entre estas tres cosas, o sea, la constante G, la masa de la Tierra y el radio de la Tierra, si vos estás en la superficie, eso no cambia, porque vos no te podés alejar de la superficie. Estás parada en la Tierra, no te cambia. Bueno, ese producto, si quieren pueden hacerlo en la calculadora, ese producto les va a dar la G chiquita, el 9,8. ¿Sí? Entonces ahí les queda masa por gravedad. Cuando vos te alejás de la Tierra, este radio empieza a aumentar, entonces la fuerza gravitatoria se hace más chica. ¿Sí? Entonces, si vos quisieras pesarte en una balanza, en este satélite, bueno, te daría más chico, porque en lugar de, el peso te daría más chico, en lugar de multiplicar por 9,8, vas a multiplicar por 9. ¿Se entiende la diferencia? Estamos hablando de dos cosas que son lo mismo, pero las cambia, bueno, dependiendo de la distancia que tenemos a la Tierra. Sí, ya lo entendí, perfecto. ¿Está bien? Ay, gracias. No, por favor. Bueno, nada, les dejo de tarea a ustedes terminar la parte de la guía de fuerzas gravitatorias, pero la verdad que es bastante sencillito. Si igual tienen dudas, pueden escribirme, no hay drama. Acuérdense que si necesitan alguna cosa durante el fin de semana, escríbanme al mail o al WhatsApp y no hay drama, lo resolvemos. Si tienen dudas, no joden. ¿Alguna cosa más con respecto a esto? ¿Estamos todo bien? Yo lo último que quería hacer es... ¿Sí? ¿Está todo bien? Sí. Gracias. Lo último que quería contar es que, no sé en realidad si ya lo vieron, es la parte de resistencia de fluidos. Hay dos ejercicios en la guía, que son los ejercicios 13 y 14. No sé si ya los hicieron. Si quieren que cuente el primero. Yo no los hice. No sé los demás. Sí, profe, si se puede hacer eso, estaría buenísimo. Estos ejercicios, yo voy a hacer el primero, si quieren podemos hacer el segundo, no hay drama. Son ejercicios que, más que nada, salen de la explicación teórica que creo que dio Mariano, y es reemplazar un poquito de cuentas. Lo más importante es que entiendan la parte, el concepto, y cuáles son las cuentas que voy a hacer. Así que nada, en donde ustedes vean que hay algo que no se entiende, párenme y lo vuelvo a repetir. Y lo que tiene es que vamos a usar un poquito de ecuaciones diferenciales, que es algo que vamos a volver a ver en la segunda parte de la materia, cuando veamos oscilaciones. Pero quizás alguno ya está un poco más canchero de la parte de cálculo o de álgebra. Entonces, la idea de resistencia de fluidos es que en estos problemas aparecen fuerzas que son como fuerzas de rozamiento, o sea que se oponen al movimiento, pero la diferencia es que dependen de la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo me muevo lento, esa fuerza no va a ser tan fuerte, y si yo me muevo rápido, esa fuerza va a empezar a cobrar importancia. Cuando nosotros hicimos movimiento tiro oblicuo, ¿sí? En el eje X, nosotros no poníamos ninguna fuerza. Estamos suponiendo que no había aire, o que si había aire, el movimiento era libre, no estaba, el aire no dispersaba nada. Si nosotros queremos hacerlo eso un poco más preciso, bueno, tenemos que agregar la resistencia al aire, por ejemplo.
Y eso me cambiaría todo. Entonces, ese tiro oblicuo pasa de ser un problema sencillo a ser un problema mucho más complejo. La complejidad es mucho mayor, entonces lo que hacemos es resolver tiros oblicuos sin resistencia de los fluidos. En esta parte de la guía vamos a tratar de resolver dos problemas que son dos problemas muy arquetípicos, funcionan como ejemplo, que se pueden resolver, porque no todos los problemas de fuerzas viscosas se pueden resolver. Entonces, en este caso, en el problema 13, es el problema de una piedra que está cayendo en un medio viscoso. O sea, imagínense que es una piedra que está cayendo en el aire, o está cayendo en agua, o está cayendo, no sé, en miel, si quieren algo bien viscoso. Entonces, en este problema me dicen que hay una fuerza de resistencia de fluidos. Imagínenselo de vuelta como una fuerza de rozamiento, que es una constante por la velocidad. Entonces, de vuelta, acá está la dependencia con la velocidad. Si la velocidad aumenta, esta fuerza de resistencia del fluido se hace más grande. Me cuesta más moverme. Lo que uno hace es plantear la ecuación de Newton y uno puede resolver lo que se llama una ecuación diferencial y obtener la velocidad en función del tiempo. Yo creo que eso ya algo Mariano no sé si lo hizo. A veces lo hace, a veces no. Igual ahora lo charlamos. Pero entonces vamos a hacer lo que hacemos siempre en un problema de dinámica. Elijamos un eje, un sistema de referencia. Yo en este caso elegí un sistema de referencia que sea para abajo positivo, ¿sí? El movimiento es hacia abajo. Entonces puse el I positivo hacia abajo. Y las fuerzas que aparecen son una fuerza neta y la fuerza esta de resistencia de fluidos. Fíjense que dice el enunciado que hay una piedra de 3 kilos, o sea que el peso es 30 newton. Sobre ella actúa una fuerza neta constante hacia abajo de 18 newton, que es una combinación de la gravedad, o sea, del peso, y la fuerza de flotabilidad. Esta fuerza de flotabilidad es lo que se llama el empuje, quizás lo conozcan como empuje, ¿sí? Cuando uno mete algo en agua, en un fluido, lo que hace el agua es aplicarle una fuerza hacia arriba. Eso es el empuje. Cuando veamos fluidos lo vamos a ver con más detalle. Créanme que es una fuerza hacia arriba, entonces esta fuerza neta sería el peso hacia abajo menos el empuje que va hacia arriba, que me da 30 menos 12, sería estos 18 que están acá. Acá una pregunta, Sí. este medio viscoso, ¿cubre toda la... Todo, el círculo? claro. Alrededor de todo, ok, o sea, es como si estuviera cayendo en un vaso, por ejemplo. Claro. Vos lo Bien. podés pensar que está cayendo en un vaso o puede ser el aire. Si el aire es un medio viscoso. El tema es que con las velocidades que uno maneja, la resistencia del aire es muy chiquita. Bien. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos tiro oblicuo, la aproximación es que el aire es perfecto, no me genera disipación. Esto sería una forma del problema hacerlo más realista. Bueno, me da la constante esta acá, que es 2.2 newton segundo sobre metro. Es una unidad horrible, pero bueno. Entonces, mira, acá lo había dibujado. Sí. Una pregunta. Sí. La fuerza neta constante hacia abajo, no me quedó claro. ¿Es el peso menos la fuerza de la flotabilidad? Claro, el empuje, sí. Ok. Sí, Ok, acá yo perfecto. lo escribí más completo. Si uno hace el diagrama de cuerpo libre, tendría el peso hacia abajo, el empuje hacia arriba y la fuerza de esta viscosa. La fuerza de resistencia de fluido F. ¿Sí? Bien. De vuelta, el empuje es una fuerza que aparece cuando uno pone un cuerpo dentro de un fluido. ¿Sí? Es la fuerza que cuando ustedes meten algo en un vaso de agua, trata de que eso suba para arriba. Esa fuerza no tiene fórmula, o por lo menos Sí. no la dieron, ¿no? No, lo vamos a ver en el segundo parcial, pero ok. el empuje es la densidad del medio multiplicado por la gravedad por el volumen del cuerpo. Ok. Entonces, nada. En este caso es como si yo te diría, el resultado de todo eso es 12, entonces peso que es 30 menos 12 te da 18. Bien, gracias. Todo bien.
Entonces, bueno, los datos que me dan el problema es que esto parte del reposo, la masa es 3 kilos, la fuerza neta, esa peso menos empuje es 18 y la constante K. Entonces, la ecuación de Newton a mí me quedaría así. La fuerza neta menos K por B es masa por aceleración. De vuelta, el eje positivo está hacia abajo. Entonces, hasta acá no hicimos nada del otro mundo. Diagrama de cuerpo libre, ecuaciones de Newton. Entonces, ahora me pide que calcule la velocidad inicial. Entonces, a mí me dice que parte del reposo. Entonces, si vamos a la ecuación de Newton, ¿sí? La ecuación de Newton aparece la velocidad ahora, que eso es lo nuevo. Acá aparecía la velocidad. Entonces, si a mí me dicen que la velocidad es 0, bueno, pongo que la velocidad es 0, y de ahí puedo despejar la aceleración. ¿Se entiende? En general no aparece la velocidad en Newton. Acá está apareciendo, bueno, me dicen cuánto es. Yo puedo calcular que la aceleración al principio es 6 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? ¿Me siguen entonces? Sí. Fíjense una cosa. ¿Qué va a pasar cuando esto empiece a tomar velocidad? ¿Qué va a pasar con la aceleración? ¿Va a valer lo mismo o va a tener que cambiar? Disminuye. Va a cambiar. Va a cambiar, sí. Todavía no sabemos si disminuye o aumenta. Vamos a darle unos segunditos, pero sí. Entonces, a tiempo cero, la velocidad va a ser 0 y la aceleración va a ser 6. ¿Sí? A medida que pasa el tiempo, esa aceleración y esa velocidad van a ir cambiando. La velocidad va a aumentar y, bueno, la aceleración va a terminar disminuyendo. La parte B me dice, bueno, ¿Llega a ahora... velocidad constante? ¿Cómo? ¿Llegaría a una velocidad constante? Sí, eso lo vamos a ver después. Va a llegar a una velocidad constante que se llama velocidad límite. Que es una consecuencia de tener una fuerza que depende de la velocidad. Si vos tuvieses que te cae una gota de agua desde una altura enorme, bueno, esa gota de agua se acelera un montón, una distancia enorme. Lo que pasa es, ¿por qué no llega a una velocidad enorme? Es porque justamente la fuerza viscosa del aire hace de que llegue a una velocidad límite. Claro. Bueno, en la parte B me dice que la velocidad ahora vale 3, bueno, calcular la aceleración. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de poner un 0, pongo un 3. Y hago la cuenta. Y lo que vamos a ver es que la aceleración efectivamente baja. ¿Sí? Pasa de 6 a 3,8. ¿Sí? La velocidad está aumentando y la velocidad ahora me está bajando. Y ahora me pide lo que se llama la velocidad terminal, que es esto que me decías hace un rato, de que llega a una velocidad constante. Bueno, ¿cuál es esa velocidad constante? Es la velocidad terminal. Y esto ocurre para tiempos muy grandes, o sea, matemáticamente sería t tendiendo a infinito. Ahora, para saber cuál es esa velocidad terminal, yo necesito saber cuál es la velocidad en función del tiempo. Entonces, a partir de la ecuación de Newton, ¿sí? A es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, esto lo digo para los que saben resolver de cálculo ecuaciones diferenciales. Uno puede calcular cuánto vale la velocidad en función del tiempo. No sé cuántos saben ecuaciones diferenciales o no. ¿Lo llegaron a ver o no? Sí, profe. Ah, ok. Bueno, listo. Entonces puedo... Bueno, si uno resuelve esa ecuación diferencial, debería resolver el sistema homogéneo primero. Esta diapositiva es más para los que estén cancheros con resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden. Uno resolvería el sistema homogéneo y la solución es A por una exponencial. ¿Sí? A es una constante que tenemos que determinar de las condiciones iniciales. El sistema que nosotros tenemos, la ecuación de Newton, es un sistema no homogéneo. Tenemos acá una fuerza neta. Entonces, la solución de nuestro sistema va a ser la solución del homogéneo más una solución particular. Pueden calcular la solución particular, ¿sí? Que es básicamente poner que la aceleración es 0 y despejar la velocidad. Que sería eso que está ahí.
Entonces, la solución es homogénea más particular. A ustedes les quedaría esta forma, ¿sí? La velocidad en función del tiempo es una constante más una exponencial que está descayendo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? O ya me fui al carajo con las ecuaciones diferenciales. Sí, profe. ¿Está bien? Me fui al carajo, ¿no? No. Está bien. Entonces, esta A queda determinada por las condiciones iniciales. Esto no es algo que les vayan a tomar en un parcial, pero tengan una idea de cómo es el ejercicio o de qué es lo que estoy haciendo para resolverlo. Si yo pongo que la velocidad a tiempo cero es 0, eso me deja despejar cuánto es A, y llegamos a esta forma que ustedes quizás lo tengan ya copiado. Entonces, fíjense que esto es una exponencial, 1 menos una exponencial que decrece. Entonces, ahora que tenemos cuál es la velocidad en función del tiempo, uno podría tomar el límite con t tendiendo a infinito, que lo que pasa cuando t tiende a infinito es que esta exponencial se me va a morir y la velocidad terminal va a quedar fuerza neta sobre k. Todo para decir eso. Todo para llegar a ese resultado. ¿Sí? Entonces, yo hice todo la vuelta para ver cuál era la velocidad terminal. Quizás ustedes ya tenían el resultado. Entonces, ya sabemos que la velocidad terminal para algo que empieza a caer desde el reposo es la fuerza neta sobre la constante k. Entonces, estos son los datos del problema. Simplemente hacen la división y obtienen el resultado. ¿Sí? Fíjense que esto es una velocidad de 8,18 metros sobre segundo. Si uno hubiese calculado cuál sería la velocidad sin considerar la resistencia del fluido, uno tendría velocidades enormes. La parte D me pide que calcule la aceleración y la velocidad a los 2 segundos. Eso es fácil porque ahora que tengo la velocidad, puedo reemplazar por el tiempo 2 segundos, hacer la cuenta y con eso ya sale. Perdón, puse 2 segundos, no me acuerdo si es a 3. A 2, me equivoqué de vuelta. Bueno, ahora lo voy a corregir. Vamos a verlo ahora. Esto sería los 2 segundos. ¿Sí? Entonces, uno simplemente agarra la fórmula, como hacíamos cinemática. Ponemos cuánto es el tiempo, sabemos cuánto es la velocidad. Entonces, esta sería la velocidad que tiene a los 2 segundos. Ahora, si necesito la aceleración, puedo volver a Newton, poner esta velocidad que calculé y de ahí despejar la aceleración, que sería 1,38. La otra opción que tienen es averiguar cuál es la aceleración, o sea, a partir de la fórmula de velocidad en función del tiempo, derivan con respecto al tiempo, tienen la aceleración y ahí reemplazan por 2 segundos, y eso les va a dar lo mismo. Y finalmente el problema les dice en qué tiempo la velocidad termina siendo el 90% de la velocidad tangencial. Entonces acá les queda una ecuación que ustedes pueden resolver. ¿Sí? Les va a quedar 0,9 por la velocidad tangencial es igual a esto. Velocidad tangencial, velocidad terminal. Fíjense, la velocidad terminal es fuerza neta por k, entonces este con este se va a tachar y ustedes pueden despejar cuál es el tiempo. Acuérdense que como es una exponencial, dejen la exponencial del lado derecho o del lado izquierdo, déjenla sola y aplican logaritmo natural de ambos lados. Y de ahí van a llegar a que el tiempo es 3,14. ¿Hasta ahí se entiende el problema? ¿Me siguieron? ¿Quieren que vuelva para atrás en algo? Sí, de las ecuaciones diferenciales, quédate con el resultado. Cuando vayamos al segundo parcial, oscilaciones, ahí sí le vamos a dar más pelota a las ecuaciones diferenciales. Por ahora, simplemente quedémonos con el resultado y sabe que sale de integrar eso, de integrar esa ecuación. Una pregunta. Sí. Tanto de este tema como, por ejemplo, también de movimiento circular, en la guía hay muy pocos ejercicios. Sí,
Luego, en el parcial, supongo que se va a tomar, ¿o no? Sí, esto de fuerzas viscosas quizás te aparezca en un múltiple choice. No te va a aparecer ni a palos en un ejercicio de desarrollar. Movimiento circular sí va a aparecer, pero suele aparecer mezclado con trabajo y energía. Ah, ok. En la o- guía en la guía de trabajo y energía hay ejercicios. Sí, para practicar. va a haber de movimiento circular, en particular, lo vamos a ver más después, pero, Ah, ok, listo. pero por ejemplo, ya el ejercicio 6 vamos a aplicar movimiento circular de la guía de trabajo y energía. Después el ejercicio, que es el ejercicio 17, también tiene trabajo y energía. El ejercicio 18 es un clásico de movimiento circular y trabajo y energía. Entonces, sí, te va a aparecer, pero bueno, necesitamos ver un poco más de trabajo y energía para que tengas la idea de cómo te lo van a tomar. Claro, no, perfecto. No, lo que pasa es que vi muy pocos, bueno, de movimiento circular hay 3 ejercicios Y son quedaba corto sencillitos. Claro, Sí, después son en el sencillitos. parcial aparecen cosas que... Sí, la idea ahora es que ustedes se familiaricen con movimiento circular, entiendan cómo plantear ese eje radial, que se acostumbren a usarlo, que se acostumbren a las definiciones, y ya cuando veamos trabajo y energía, ahí le vamos a sacar un poco más de jugo. Bien, gracias. No. Bien, después yo les dejo de tarea el otro ejercicio de fuerzas viscosas, yo digo fuerzas viscosas, acá tiene otro nombre, resistencia de fluidos. Es más sencillo que este, no hay ecuaciones diferenciales, simplemente plantéenlo con Newton y van a ver que se puede resolver. Si no, igual avísenme y lo vemos, no hay drama. Bueno, hasta acá es lo que yo quería decir para hoy. No sé si tienen alguna consulta más, algo que quieran charlar. Sobre el TP quería preguntarle. Sí, si lo iban gracias, a me había subir. olvidado. El aviso tenía que dar el aviso. Cristian dejó un aviso ahí en el campus para que se anoten, para que vayan anotando los grupos, y si alguno ya lo tiene aprobado, nada, que nos avise así guardamos la nota. Así buscamos la nota. ¿Me ibas a preguntar otra cosa al TP? No, solo eso. ¿Cuándo lo iban a subir ya que teníamos que entregarlo el 31? Sí, nunca me acuerdo. El 31... no. La idea es así. El 31 es la clase del laboratorio. Entonces, 8:30 nos juntamos así en un meet y les voy a contar un par de tips y de trucos para hacer el laboratorio. El laboratorio lo hace cada uno en su casa, ¿sí? Va a tener cada uno resultados y la idea es que lo compare con los otros integrantes del grupo. Ahora en estos días vamos a subir la práctica, si no está, pero la idea es que usemos ese espacio de 8:30 a 12:30 el martes para hacer el laboratorio, para que ustedes tengan las mediciones. O sea que el martes no hay teórica. O sea, si ya tienen el labo aprobado, el martes pueden dormir hasta tarde, no hay drama. Sí, va a ser en este MET. Va a ser en este MET, después les voy a mandar el aviso bien. Y la entrega, la idea es que sea, creo que una semana o 10 días después del parcial. Cosa que, nada, tengan los resultados, tengan las mediciones el martes, obtengan los resultados durante esa semana y después van a hacer un informe de laboratorio que les vamos a contar cómo es que hay que hacerlo. Entonces, en resumen, la idea es el martes arrancamos todos juntos 8:30. Les cuento los tips,
algunas cosas, algunas, bueno, pautas para hacer el laboratorio, para hacer la medición, algunas estrategias que pueden utilizar para medir, y algunos errores que suelen pasar para que no los cometan. Eso se los contamos el martes. Es una charlita de 30, 40 minutos. Después los dejamos laburar tranquilos a ustedes, armar el péndulo, hacer mediciones. Y nosotros vamos a estar conectados, cosa de que nos pueden preguntar lo que necesiten el martes. Sí, ahora les cuento los materiales. Una vez que ustedes hicieron las mediciones, la idea es que van a hacer una parte de análisis de datos en Excel. Si no tienen el Excel, se pueden descargar el OpenOffice, que es la versión no paga. En Excel van a hacer las cuentas y la idea es tener los resultados. O sea, la gravedad que les dé tal número, ¿sí? Ustedes, el objetivo es calcular un valor de G y compararlo con el valor teórico. La idea es que ustedes lleguen a ese número, ¿sí? Con eso no sé, que tenga sentido lo que ustedes están midiendo. Y después van a tener un tiempo para hacer el informe, que la idea es que lo presenten después del parcial. Es el del péndulo. Yo no sé si Cristian le cambió algo, pero si no lo vamos a estar subiendo en breve. Básicamente lo que necesitan es hilo, algún hilo, algún lugar donde colgar el péndulo y algo de usar de masa de péndulo, ¿sí? Que tiene que ser un objeto pequeño. Si por algún motivo ustedes no pueden hacer el labo el martes, no hay problema, háganlo cuando puedan. Pero bueno, la idea es que si tienen algún problema el martes, bueno, vamos a estar 100% dedicados a eso. Si no, si llegan a necesitar una ayuda durante la semana, no hay drama. Si quieren, les muestro, por aquí, si me dan un segundo, les muestro la presentación vieja. Denme un segundo que les muestro la presentación vieja, si ya quieren ir buscando los materiales. Sí, es el de péndulo. No, esto no es. Perdón. Me confundí de TTP. ¿Dónde está TP? Entonces, yo acá están viendo, esta es la presentación que van a ver el martes de vuelta, porque no la suelo cambiar mucho, pero lo que van a necesitar es algo para medir longitudes, 1 metro, una masa puntual, yo usé una goma de borrar, un hilo, cinta adhesiva, quizás una regla y una tijera para cortar. Y después el cronómetro, que va a ser el del celular. Con eso van a poder armar todo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Entonces, son materiales bastante comunes, los pueden encontrar en casa en 15 minutos. Traten de tenerlo para el martes, y el martes charlamos bien cómo es el experimento y se ponen a elaborar. ¿Sí? Por ahora, bueno, si quieren vayan buscando eso. Armen los grupos. Si alguien tiene algún problema con el grupo, no tiene grupo o algo, avise, así lo tenemos para el martes. Y después, cuando esté la guía, lean la guía para el martes a la mañana. ¿Sí? Así, cuando yo les cuente qué es lo que hay que hacer, no está de cero. La idea es entregarlo después del parcial.
No tengo a mano ahora el cronograma, pero, mira, tentativamente. La idea es esto, es que el martes ustedes tengan las mediciones hechas. Eso sería lo ideal. Esa semana que ustedes hagan las cuentas que los lleven a saber cuánto es la constante de la gravedad. Y después se van a meter más en el parcial, así que no le van a dar mucha bola al TP, pero después del parcial que se pongan a escribir el informe. El parcial es el 23 de septiembre, así que probablemente el informe debería estar presentado o el 30 o el 5. El 30 de septiembre o el 5 de octubre. Después lo vamos a afinar más qué fecha. ¿Sí? Pero bueno. Entonces, el martes 8:30 los veo en este Meet. Igual estén atentos a avisos, capaz que lo da Cristian, no lo hablamos todavía, pero en general lo doy yo. Me olvidé de cortar la grabación, así que voy a aprovechar.